en Peachtree City, donde nosotros vivimos. Es una pequeña ciudad. ¿Cómo? Ah, no, pues eso lo da usted. Bueno, de verdad es una alegría poder estar aquí con ustedes, hermano. Quisiera compartir algo que Dios estaba poniendo en mi corazón y espero que Dios pueda abrir nuestros corazones, que nosotros podamos abrir nuestros corazones para recibirlo. Préstame una guitarra, hermano. No le ponga eso. No. Me toca hacerle como violín así. Está difícil, ¿no? Después lo comparto. Y nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la multitud de millares de ángeles y al sumo sacerdote, y a Jesús el mediador, y al nuevo pacto hecho en su sangre para traer eterna redención. Hemos venido a Jerusalén, la celestial, la iglesia amada del Santo de Israel. Hemos venido a Jerusalén, la celestial, la iglesia amada del Santo de Israel. Y nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la multitud de millares de ángeles y al sumo sacerdote, y a Jesús el mediador, y al nuevo pacto hecho en su sangre para traer eterna redención. Hemos venido a Jerusalén, la celestial, la iglesia amada del Santo de Israel. Hemos venido a Jerusalén, la celestial, la iglesia amada del Santo de Israel. ¿Ya? Y nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la multitud de millares de ángeles y al sumo sacerdote, y a Jesús el mediador, y al nuevo pacto hecho en su sangre para traer eterna redención. Hemos venido a Jerusalén, la celestial, la iglesia amada del Santo de Israel. Hemos venido a Jerusalén, la celestial, la iglesia amada del Santo de Israel. Amén. Gracias, Percy.
El lugar en el cual tú y yo nos encontramos en esta mañana, hermanos, es un lugar santo, es tierra santa. Porque aquí en este lugar está la iglesia amada del Santo de Israel. Cada uno de nosotros que estamos aquí, que hemos venido, que hemos dispuesto nuestros corazones para venir a esta convocación, y a todos aquellos que no han podido venir, que son partes de lo que Dios está haciendo en este último tiempo, hermanos. Somos la iglesia amada del Santo de Israel. Por eso es que cuando yo me acerco delante de ustedes, hermanos, yo no solamente veo hermanos de diferentes localidades, nacionalidades, porque Dios nos ha escogido y nos ha separado de todo pueblo, lengua y nación, y nos ha hecho una nación santa, un pueblo de reyes y sacerdotes. Y por eso yo quiero decirle que usted es una persona tan especial, porque usted es un rey y un sacerdote delante de Dios en esta hora. Y de la misma manera Dios quiere que tú y yo nos tratemos los unos a los otros. Que cuando tú y yo estamos hablando, estamos compartiendo, tú y yo entendamos que estamos hablándole a Cristo. Porque Cristo está dentro de cada uno de nosotros. Por eso, como cantábamos o como cantamos, yo veo a Cristo en ti, tú ves a Cristo en mí. Y esto es vida. ¿Sí lo cantan aquí? Yo veo a Cristo en ti, tú ves a Cristo en mí. Es tan importante, hermano, que cuando tú y yo nos acerquemos el uno al otro, dejemos de vernos tal como nosotros somos y empecemos a ver a Cristo y la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Porque eso es lo que va a producir que una iglesia se levante fortalecida en el Señor. Porque mientras tú y yo seguimos mirándonos en nuestras debilidades, en nuestros problemas, en nuestros conflictos, tú y yo vamos a permanecer sumidos en ese lugar. Pero es un tiempo cuando Dios nos está diciendo que necesitamos ver las cosas como Dios las ve. Y Dios ve las cosas que no son como si fuesen. Amén. Así que no importa cuál sea la dificultad de tu hermano, el problema que tú tengas, hermano, o el problema que tú tal vez estás viendo en medio de tu localidad, de tu iglesia, tú tienes la capacidad dentro de ti para traer una palabra generadora de vida en el lugar en el cual te encuentras. Tú tienes la palabra poderosa, la palabra de fe que creó los cielos y la tierra, está dentro de tu corazón para generar vida y para crear vida donde no la hay. Y solamente recordando eso fue lo que le dijo Dios a Ezequiel cuando le dijo, ¿qué ves si veo unos huesos secos? Y él le dijo, profetiza. Y esa es tu responsabilidad y mi responsabilidad, levantarnos y profetizar, dar una palabra a cada uno de nosotros. Porque cuando tú y yo estamos dando palabra el uno para el otro, palabra creadora, palabra generadora de vida, diciéndole vivirás hermano, hay otro que está a tu lado, que va a estar haciendo lo mismo contigo, hermano. Porque muchas veces vemos a los demás como huesos secos, pero déjeme decirle que hay algunos que también nos ven a nosotros de la misma manera. Pero tú y yo necesitamos cambiar esa manera de vernos, hermano. Es que es el hermano problemático, es el hermano que no me gusta, es el hermano que se para allí al frente y hermano no me lo aguanto. Hermano, tú necesitas empezar a generar vida donde no la veas y a decir vivirás, vivirás, vivirás. Eso va a hacer que, como dice la Escritura, se levante un ejército grande sobre la tierra, que es lo que Dios está esperando de su pueblo en esta hora. Porque cuando Él profetizó y empezaron a unirse, ¿qué pasaba? O sea, estaban desunidos, estaban separados. No había nada que los ligara entre ellos, hermano. Cada uno corría por su propio lado. El fémur estaba allá, la pelvis estaba por el otro lado, por allí andaba una cabeza, unos dedos por allí, y estaban desunidos. Pero cuando tú y yo entendemos que Dios nos ha llamado para que generemos vida el uno para el otro,
Dice que entonces empezó a haber un gran ruido y empezó a subir hueso con su hueso y empezó a subir tendones para unir los huesos y empezaron a subir músculos y empezó a haber movimiento en ese cuerpo y después vino la piel y después vino todo hasta que se conformó un ejército sobre la faz de la tierra. Pero no tenían el espíritu y le dice Dios a Ezequiel, profetiza. Y el espíritu vino y los llenó. Yo creo que Dios en esta hora está queriendo no solamente hacernos entender que mientras estemos divididos el uno del otro, mientras estemos separados, mientras tú y yo estemos corriendo cada uno por nuestro lado, ¿cómo podemos pensar o cómo podemos esperar que Dios se manifieste y se mueva en medio de nosotros? ¿Cómo podemos esperar que Dios haga maravillas en medio de nosotros, traiga su palabra y nos podamos mover como un pueblo poderoso cuando cada uno está separado por su lado y está buscando lo suyo propio? No es posible, hermanos. Dios necesita que tú y yo nos rindamos delante de Él, que tú y yo rindamos nuestras coronas delante del Cordero, que tú y yo dejemos nuestro reino y dejemos nuestra propia manera de pensar y nos pongamos delante del Señor y vengamos a ser uno, el uno con el otro. El Señor Jesús dijo, la gloria que tú me has dado, Padre, yo se las he dado a ellos, para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Tú y yo hemos recibido la misma gloria que recibió Jesús. Dice la Escritura, la misma gloria, Padre, yo se las he dado a ellos para que ellos puedan ser uno. Tú y yo hemos recibido el Espíritu de Dios en esta hora, hermano. Tú y yo hemos recibido, hermano, la gloria de Dios para que podamos venir a ser uno. Tú y yo no lo hemos recibido solamente para preocuparnos por nosotros mismos. Porque somos un cuerpo y Dios nos ha llamado para estar juntos, para preocuparnos el uno por el otro, para amarnos el uno al otro y para funcionar el uno con el otro en lo que Dios está terminando. Estábamos escuchando que Dios va a terminar su obra en esta hora, que Él se ha propuesto terminarla y de hecho Él la va a hacer en este día. El asunto es cuántos de nosotros estamos disponibles en las manos del Señor para negarnos a nosotros mismos y decirle, Señor, termina la obra. Porque para que Él termine la obra, tú y yo tenemos que cesar de obrar nosotros nuestras propias obras y nuestros propios pensamientos, simplemente viendo las cosas que vemos con nuestros ojos naturales. Recordemos que en el principio, cuando no había nada, el gran arquitecto, el Padre, el Dios, allí estaba diciendo, sea la luz, donde no había nada. Es esa misma palabra de fe que tú y yo hemos recibido en este día, para poder ser generadores de vida. Me gustaría, hermanos, que alguien dijera amén. Sí, está haciendo calorcito. Dios está terminando una obra. Dios está terminando un hombre de muchos miembros para mostrar delante de todas las naciones y decir, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, escúchenlos a ellos. Pero una cosa que el Señor estaba hablando a mi corazón unos días antes de venir a este lugar era una parábola que casi no hemos escuchado en la Biblia, es la parábola del sembrador. ¿Cierto? Casi no escuchamos de eso. Y yo dije, bueno, Señor, pues voy a compartir algo acerca de eso. Y el Señor lo puso en mi corazón porque es muy importante, hermano, que cuando venimos a estas reuniones, cuando la palabra del Señor está siendo esparcida en medio de nuestras reuniones, tú y yo necesitamos tener la seguridad de que esa semilla está cayendo en tierra buena.
Porque el Espíritu del Señor se mueve, la palabra es impartida por el Espíritu Santo, pero tú y yo podemos estar en el lugar de ser una tierra que no es buena. Y tú y yo necesitamos en este momento revisarnos a nosotros mismos, porque puede pasar toda la convención y puede venir tremenda palabra y tremenda administración, pero no va a producir absolutamente nada en tu vida. Y no es por causa de la palabra y no es por causa de la semilla, porque es una semilla perfecta, es una palabra perfecta lo que Dios quiere implantar en tu corazón en esta hora, pero depende es de nuestra tierra. Y quisiera que fuéramos ahí a Mateo capítulo 13, en el versículo 18, dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón, y este fue el que fue sembrado junto al camino. Si vamos a considerar todas aquellas 4 ejemplos que nos fueron dados aquí, dice la Escritura que todos los que cayeron al lado del camino, en pedregales, entre espinos, todos ellos oyeron la palabra. O sea que el problema no es de oír. Por eso yo te digo en esta hora, tú en esta mañana vas a oír la palabra, vas a oír la simiente de Dios, y durante todos estos días, y ese no es el problema es que todos oyeron. Pero dice la Escritura que el primero, aquellos que estaban junto al camino, son aquellos que cuando viene la palabra no la entienden, y viene el enemigo, el malo, y la arrebata. Y la razón por la cual el enemigo muchas veces roba lo que tú y yo recibimos, lo que tú y yo somos impartidos en esta hora, es simplemente porque estamos junto al camino. Porque tú y yo no nos hemos comprometido con lo que Dios está haciendo en esta hora. Estamos junto al camino. Nos pasa como el ciego Bartimeo, que dice la Escritura que cuando el Señor salía de Jericó, dice que Bartimeo se encontraba ¿dónde? Se encontraba junto al camino, se encontraba al lado del camino. Él no estaba en el camino, él estaba ciego, él estaba dependiendo simplemente de las limosnas que recibía de aquellas buenas personas que pasaban por ahí y le daban. Y muchos de nosotros pudiéramos estar como ese ciego Bartimeo, que estamos junto al camino, que cuando viene la palabra a nuestras vidas no la entendemos, porque no nos hemos comprometido con lo que Dios está haciendo en esta hora, y por lo tanto simplemente andamos junto al camino. Y mientras el camino está aquí y Dios está estableciendo unos parámetros y está trayendo su palabra, tú y yo estamos al lado del camino esperando y dependiendo que alguien de los que están aquí al lado pueda traer la provisión para mi vida. Cuando yo creo que esta es una hora cuando tu dependencia y mi dependencia no tiene que venir ni de los ancianos, ni de los ministros, ni de nada externo a ti, pero tu dependencia de Dios en este día tiene que venir de tu comunión con Dios, y eso es porque tú estás en el camino. Cuando tú estás al lado del camino, tú no vas a tener nada. Tú vas a seguir siendo ciego. No vas a entender lo que Dios está trayendo en esta hora en medio de su pueblo. Vas a estar dependiendo de todos los demás que están a tu lado, de los que te van a levantar, de los que te van a ayudar a caminar. Pero Dios quiere traer en este día algo especial para ti, hermano. Dios está, el Espíritu del Señor está pasando y pasará aquí en medio de la congregación, y qué bueno es que tú y yo podamos aprovechar desde el principio lo que Dios quiere impartir para nosotros desde el principio, desde este momento. Pero para eso, si tú tal vez te encuentras como uno de aquellos que está al lado del camino, que está ciego, que no ve y que no conoce, no entiende, tú y yo tenemos la oportunidad de estar clamándole a Él
y diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque Él está pasando por este lugar. Y cuando Él pasa, tú y yo necesitamos aprovechar cada oportunidad. Porque el Espíritu se mueve, pero Él no te va a forzar en esta hora. Tú y yo tenemos que venir voluntariamente. Señor, estoy desesperado, Señor. Oigo tu palabra, no la entiendo. Viene el enemigo y se roba lo que recibo, Señor, lo que escucho. Señor, ¿qué pasa? Estás a un lado del camino y necesitas clamar y decirle: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y no importa que los que estén a tu lado te digan: cállese, hermano, cállese, no, deje de molestar. Ustedes de los que siempre dice todas las convenciones: ten misericordia de mí. Ustedes de los que cada convención pasa aquí adelante: ten misericordia de mí. Pero usted no deje de clamar si en esta hora se siente como aquel hombre que le es robado todo, hermano, que cuando que el enemigo se está llevando tu vida, la simiente, todo lo que tú tienes. Usted no se canse de clamarle al Señor: ten misericordia, porque las misericordias del Señor son nuevas cada mañana y son nuevas para ti en esta mañana. Y si tú clamas al Señor de lo profundo de tu corazón, no importa, hermano, tu condición, tu ceguedad, tu soledad, que tú no puedas andar. Si tú clamas ahora en este día al Señor, hermano, de lo profundo de tu corazón: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Eso va a causar que Él se pare del camino y entonces pregunte: ¿quién es aquel que me llama? Y los mismos que lo habían mandado callar le dijeron: vaya y traiga, acérquelo. Y los mismos le dijeron: ten confianza, te llama. Y tú y yo necesitamos tener esa confianza en este día del llamado que Dios está haciendo a nuestras vidas, porque no te puedes quedar, hermano, simplemente viniendo a cada convención 3 veces en enero, 3 veces en julio y agosto, y viniendo a cada reunión cada día, hermano, y estando junto al camino. No puedes estar satisfecho con eso. ¿O estás tú contento con que el enemigo venga y se lleve lo que tú recibes? Yo creo que no. Cuando este es un día que el Señor te está dando la oportunidad para que tú vengas y le digas: Señor, he estado al lado del camino, no me he comprometido como tú quieres, Señor. He estado dando el 30 y tal vez el 60, pero no he estado dando el 100 por 1, Señor. Has estado al lado del camino, satisfecho con simplemente oír, satisfecho con simplemente escuchar. ¿Qué van a venir a decir ahora los hermanos? ¿Qué revelación van a traer? ¿Qué palabra van a traer para que yo pueda ser alimentado, hermano? Pero déjeme decirle, si usted no toma la decisión de decirle: Señor, ten misericordia de mí, yo no quiero estar más al lado del camino, porque cuando Él recibió la vista, dice que Él seguía a Jesús en el camino. Y cuando tú y yo venimos delante de Él, hermano, gracias. Cuando tú y yo venimos delante de Él en esta hora y le decimos: Señor, ten misericordia de mí, yo le aseguro que Él se va a detener y va a decir: ¿quién es aquel que está clamando por mí? No te conformes con estar al lado del camino. Este es un remanente que Dios está conformando, que Dios está levantando, que no está contento con estar allí, que no está conforme a este mundo, que no está conforme a las cosas que están allí afuera, que Él quiere ser, que Él, como decía un hermano: no voy a estar listo hasta que despierte a su semejanza, no voy a estar conforme hasta que yo me despierte a su semejanza. Y es lo que Dios quiere hacer. ¿Te encuentras al lado del camino? Es un lugar peligroso. Es un lugar peligroso porque tú no vas a estar comprometido con Él.
Pero hay otros que fueron sembrados en pedregales. Y este es el que también oye la palabra. Y dice la Escritura, y al momento la recibe con gozo, pero como no tiene raíz, es de corta duración, y al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y pienso que también en algunos de nosotros necesitamos revisar cuántas piedras hay, qué tan pedregosa está nuestra vida, hermano, qué tan llena de pesos y de pecados que nos asedia, de cual dice la Escritura, dejando atrás todo peso y todo pecado que nos asedia, corramos, hermano. No podemos correr si tú y yo no despedregamos nuestras vidas. Porque dice que cuando la palabra cae en medio de ese lugar, aún en nuestras vidas, cuando tenemos conflictos y problemas con los unos con los otros, tenemos piedras allí, cosas que han estado por años allí, hermano, que hemos traído. Y si tú y yo en esta hora permitimos que eso permanezca en nuestras vidas, hermano, la palabra que vas a escuchar, aunque en este día la recibas con gozo, con alegría, en este día, hermano, si tú y yo no sacamos esos rencores, esas piedras que han estado allí, hermano, esa palabra va a ser infructuosa en tu vida. Y yo creo que es algo que Dios está haciendo no solo aquí, pero en todas partes. Es que Él nos está limpiando. Es que Él está sacando de cada uno de nosotros todas esas cosas, hermano, para que la palabra pueda traer un fruto. Pero el que fue sembrado entre espinos, el tercero, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. El que fue sembrado entre espinos también escucha. Pero dice la Escritura que los afanes de este siglo y lo que este siglo está poniendo allí afuera, hermano, y el engaño de las riquezas ahogan, empiezan a crecer y ahogan la palabra que viene a nuestras vidas. De la misma manera como en el monte de la tentación el Señor Jesús fue llevado a un lugar alto y le fue mostrado todos los reinos de la tierra y le fueron ofrecidos y le fueron dichos, si tú quieres, todos estos son tuyos. ¿Y qué? Si postrado, ¿qué? Me adorares, ¿sí? Y de la misma manera en esta hora se nos están presentando todos los reinos de allá de la tierra. Todo lo que está allá afuera está asequible, está a la mano para que tú y yo lo tomemos, hermano. Y muchas veces lo tomamos y lo abrazamos y nos hacemos uno con el mundo. El afán de este siglo. El afán ¿por qué? El afán por figurar, el afán por tener, el afán por tener lo último, el afán por todas esas cosas, hermanos, que están allí afuera. Y el engaño de las riquezas. Usted dirá, bueno, aquí a muchos no nos toca porque no tenemos muchas riquezas, pero déjeme decirle que las riquezas no solamente son las cosas naturales. Tu riqueza puede ser en esta hora, porque la riqueza es aquello a lo cual tú y yo nos sometemos para servir. Dice en Lucas capítulo 16, 15, no podéis servir a Dios y a la riqueza. Pero no estamos hablando solamente de las riquezas naturales, hermano. Amén, porque Dios nos permite o les permite tener lo suficiente y aún un poco más excelente. Pero hay muchas cosas en nuestras vidas en las cuales tú y yo tal vez tenemos nuestra riqueza. Tal vez tu riqueza es la unción que tú tienes. Es la confianza que tú tienes en la unción, en el conocimiento que tú tienes, en el lugar que tú tienes. Esa tal vez es tu riqueza, es tu confianza.
Pero ¿qué dice la Escritura? Que aquellos que confían en eso, también la palabra no va a ser infructuosa. Porque déjenme decirles, Dios está llevando a un pueblo en esta hora a entender que nuestro llamado no es a ser un anciano. ¿Cuántos de los que están aquí, su llamado es aspirar, lo máximo es ser un anciano y poder sentarse aquí adelante? ¿Cierto? A veces parecía que ese fuera nuestro llamado, que ese fuera aquello por lo cual tú y yo estamos corriendo. Pero déjeme decirle que ancianato y ministerio son cosas temporales que van a pasar cuando venga lo perfecto. Pero tú que estás ahí sentado tienes la oportunidad de decirle, Señor, yo lo que quiero en este día es ser conformado a tu semejanza y a tu imagen, Señor. ¿Qué es tu riqueza y qué es mi riqueza en este día? En lo que ponemos nuestra confianza. Hermano, llevo 50 años en el Evangelio. ¡Wow! 50, aquí seguramente hay muchos que llevan más, 60 y más. Hermano, esa es su riqueza. No, tremendo. ¿Y hace cuánto nació de nuevo? Hermano, no, yo nací de nuevo hace 60 años. Impresionante. El asunto es en cuántos de nosotros se está reflejando la naturaleza que fue implantada de Cristo en nuestras vidas. Porque lo que va a demostrar en esta hora que tú y yo hemos renacido de nuevo, que tú y yo somos una nueva creación, es que las cosas viejas pasaron y que tú y yo nos tenemos que estar moviendo en la nueva creación que es en Cristo Jesús. Si tú y yo todavía nos estamos moviendo en la vieja creación, yo pienso que necesitas arrepentirte y decirle, Señor, necesito que sea el Señor de mi vida y necesito que entres a mi corazón y tomes el control de mi vida. Así usted haya hace 60 años dicho, Señor, aquí estoy. La evidencia de una nueva creación es que tú y yo estamos viviendo una nueva vida. Es que tu luz está resplandeciendo, como hemos estado escuchamos ayer, la luz. La luz que Dios dijo, el Señor Jesús dijo, yo soy la luz, pero Él también dijo, vosotros sois la luz. O sea que es nuestra responsabilidad en esta hora, si estamos en el camino correcto, si estamos comiendo la palabra correcta, tu luz tiene que estar siendo vista. La diferencia en tu vida tiene que estar siendo vista. La diferencia en tu corazón y en tus hechos, no solamente en la iglesia, tiene que ser vista aún por los que están afuera. Porque recordemos que el Señor Jesús desde los 12 años hasta los 30 años estuvo 18 años creciendo en estatura, en gracia, en estatura, en sabiduría, en madurez, delante de Dios y delante de los hombres. Tu madurez, tu sabiduría, tu gracia, tu virtud no es algo que tiene que ser visto para Dios. No, es algo que tiene que ser visto por los hombres, hermano. La madurez, la sabiduría, la gracia tiene que estar siendo vista por los hombres en esta hora. Eres una nueva creación en Cristo, amén. Aquí tienes tu lámpara. Y tu lámpara está encendida en esta hora. ¿En cuántos está encendida su lámpara? ¿En cuántos el pabilo está humeando? ¿En cuántos de nosotros el pabilo está echando los últimos suspiros? Está humeando así poquito. Si usted se siente así como en las últimas, dice que Él no apagará el pabilo que humeare, y Él está aquí para vivificar la vida de Cristo dentro de ti, hermano. Pero si tú no eres de eso, si tú eres de lo que piensa que tú tienes tu lámpara encendida y que tienes la luz en tu lámpara, esa luz tiene que estar siendo vista. No por los ancianos, no por los hermanos de la iglesia, que también es importante. El asunto es que cuando venimos a la iglesia, brillamos la lámpara. La ponemos hermosa, eso brilla, le subimos la mecha para que alumbre lo que más alumbra y es hermosa. Pero cuando salimos, ¿cómo se encuentra nuestra lámpara?
tiene que encontrarse de la misma manera, porque el Señor Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios, pero también delante de los hombres. Y de los hombres que están allá afuera, que te ven todos los días. ¿Sabe una cosa? Una vez el Señor me habló y me dijo, si tú llegaras a pensar algo malo en tu corazón, delante de una persona que ha puesto la confianza y que te ha mirado como una persona diferente, y esa persona te dijera, yo pensé que tú eras diferente, pero tú eres igual a todos los demás, eres igual a todos los grupos allí afuera, no hay ninguna diferencia entre lo que tú estás viviendo y lo que estás hablando. ¿No le parece muy duro que alguien le diga a usted, yo pensé que usted era diferente, pero usted es igual a todos los muchachos, usted es igual a todas las muchachas, hace lo mismo que todas las muchachas, yo pensé que había algo diferente, la creación está esperando ver algo diferente en usted, hermano, y que permanezca en su vida, que donde quiera que usted esté, todas las cosas estén mostrándose allí, hermano. La vida no es que estemos interesados en irnos a mostrar a nosotros mismos, no, pero es algo que es natural, hermano, que es algo que no tienes que esforzarte en resplandecer si tienes la luz en tu vida. Si tú tienes la luz y la lámpara encendida, es algo que se va a notar, hermano, se va a notar en tus ojos, se va a notar en tus palabras, se va a notar en tus hechos. Se va a notar cuando miras a las hermanas, se va a notar cuando miras a los hermanos, porque no hay concupiscencia en tus ojos, porque no hay lascivia cuando miras a las hermanas, a las jóvenes, porque no las estás mirando así, sino que las estás mirando con ojos de santidad y de pureza. Porque cuando tú ves que algo está ahí para hacer un buen negocio y tu viejo hombre dice, tengo la manera de hacer lo mejor posible, de esta y esta forma así. Haga sus negocios, pero que usted sea conocido porque usted es una persona recta cuando usted hace los negocios, porque usted es una persona que cumple cuando le dicen las cosas que haga, que cuando usted dice que lo voy a terminar tal día, lo termina, y que lo termina con los materiales perfectos, y no que en vez de meterle roble le meta triples. ¿Sabe cuál es el triples? Es la madera aglomerada. Alguien viene y le dice, necesito una mesa así y la necesito en roble. Usted le dice, tengo el roble perfecto, pero es que el roble es muy caro, entonces yo le voy a meter triples. Y después dicen, que tu vida y mi vida sea el reflejo de lo que tú y yo tenemos en nuestro corazón. Porque eso es lo que va a mostrar la diferencia. Y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa, pero el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Es muy importante oír y entender la palabra. Amén. Es muy importante, pero dice la Escritura, y da fruto. Porque es que tú puedes oír la palabra y tú puedes entender la palabra, pero otra cosa es cuando tú tienes que dar frutos, cuando tienes que mostrar con tus hechos lo que está en tu corazón, lo que has oído, lo que has entendido, lo que has recibido, hermano. Ahí es la diferencia. Y esta es la que da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La buena palabra, hermano, la palabra del reino que está siendo sembrada, cuando cae en buena tierra, tiene la capacidad para producir a 30 por uno, a 60 por uno y a 100 por uno. Mana Daría, ¿cómo está? No es que esté dormida, es que le voy a hacer una pregunta. Mana Daría, si yo le digo a usted que me dé 100 soles y que yo le voy a devolver 100 soles de ganancia, ¿usted qué dice? Sí, usted me da 100 y yo le devuelvo 100 y 100 más, 200. ¿Me lo daría?
No piense tanto. Así tengo desconfianza, hermana, no, pero que sí me los daría, ¿cierto? Bueno, la escritura dice aquí que la tierra, lo que fue sembrado en tierra buena, dice que un granito fue sembrado y produjo al 30, o sea que sí, mucho mejor. Si yo le digo, deme un sol y yo le voy a devolver 30 más, le voy a devolver 30. ¿Usted qué dice? Gracias. Usted sí me lo daría, ¿cierto? Y si le digo de pronto, hermana, ahora tengo otro negocio. Tengo un granito, deme el granito y yo le voy a devolver 60 granitos. ¿Usted qué dice? Que también, ¿cierto? Suena mejor. Suena mejor. Pero si después le digo, hermana, deme un granito y yo le voy a devolver 100. Usted dice, esto parece una pirámide. Esos negocios así como tan buenos como que no funcionan. Pero déjeme decirle que es que la escritura dice que los que fueron sembrados en buena tierra produjeron de un granito 30, 60 y 100 por uno. Porque cuando usted siembra un granito de trigo en la tierra, usted va a cosechar una espiga. ¿Correcto? Y eso es mucho más que el 100%. El 100% es cuando tú me das 1 y yo te devuelvo 1 y 1. Eso es el 100%. Pero cuando yo te doy 1 y tú me devuelves 100, eso es el 10,000% y esas matemáticas las hacemos después. Pero bueno, Dios nos está dando a entender que en esta hora hay 3 niveles de fruto que Dios está dando en esta hora, que Dios está teniendo en medio de su iglesia. Hay unos hermanos que están en el lugar del 30 por 1, hay otros que están en el 60 por 1 y hay otros que están en el 100 por 1 o hemos sido llamados al 60 por 1. Por eso cuando usted mire a los hermanos que están allí en las iglesias donde solo hablan de redención, de salvación y tal vez están en el lugar del 30 por 1, hermano, ellos están dando en 30 por 1 y están siendo agradables delante del Señor. Pero usted puede pensar en aquellos que han pasado a la segunda fiesta y están en la unción, en el bautismo del Espíritu Santo y están dando el 60 por 1 y entonces, amén, ellos están siendo fieles y están dando lo que les es pedido allí en ese lugar. Y tal vez muchos de nosotros que pensamos y decimos que somos del mover de Dios y que estamos siendo llamados a dar el 100 por 1, tú y yo estamos dando el 70, el 80 y el 90 y no estamos siendo agradables delante de Dios, porque en el lugar en el que tú y yo hemos sido llamados, allí tenemos que dar lo que Dios espera de nosotros, porque al que más se le da, más se le demandará. Tú no puedes esperar, hermanos, que Dios te ponga sobre todas las naciones allí afuera y no puedes esperar, hermano, que el Señor te diga y te entregue ya todas las naciones para traer juicio y justicia y redención en medio de las naciones, cuando tú y yo no hemos sido fieles en lo poco. Porque si no somos fieles en lo poco, ¿cómo vamos a ser puestos sobre lo mucho? Si no somos fieles en las cosas pequeñas que Dios nos ha dado, hermano, ¿cómo vamos a ser fieles en las cosas eternas, en lo más grande? Por eso si tú piensas que no eres del 30, que no eres del 60, que eres del 100 por 1, yo quiero decirte, afina tu corazón, afinemos nuestros corazones y nuestros sentidos. Porque si tú hemos sido llamados con un llamamiento a ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto, a ser santos como Él es santo, a llegar a la medida y a la estatura y a la plenitud de Cristo, tremendo llamado en nuestras vidas, más nos vale a cada uno de nosotros, hermano, que estemos siendo fieles en lo que Dios está esperando de nosotros. Que nuestra luz esté alumbrando de tal manera que imparta a todos los demás. Y como les he dicho en otras oportunidades, durante los 18 años que el Señor Jesús estuvo allí, hermano, creciendo en sabiduría, en gracia y en estatura, en virtud delante de Dios y de los hombres, Él tal vez en algún momento pudo decir, como muchos de nosotros, ya estoy listo, Padre. Y el Padre le diría,
todavía necesitas crecer un poco más en sabiduría, en estatura y en gracia. Señor, aquí estoy listo para redimir la creación, Señor. Todavía te falta algo en tu corazón y en tu vida. Todavía hay algo que necesitas cambiar dentro de ti. Todavía hay algo en tu vida que necesita ser tocado y madurado en tu vida delante de mí y delante de los hombres. Hasta que llegue el momento en que Él lo vea y dice, listo, es el tiempo. ¿En qué lugar nos encontramos nosotros, hermano? Isaías capítulo 5, el versículo 1, habla de un cantar, y es el cantar del amado a su viña. El cantar de su amado a su viña. Nosotros somos la viña del Señor. Y quiero cantarle este cantar. El cantar que le cantó Isaías de parte del Señor a su viña. El libro anterior nos habla de otro cántico. El cantar del amado a su amada. Cantar de los cantares. Pero ahora que encontramos otro cantar en el libro de Isaías, que también es el cantar del amado a su amada, a su viña. Pero no es un cantar como tan hermoso como el de Cantar de los Cantares, es un cantar un poco triste. Cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado, despedregado, plantado la de vides escogida, edificado en medio de ella una torre, hecho en ella un lagar y esperaba que llevase uvas y llevó uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía yo hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Y como esperando que llevase uvas, llevó uvas silvestres. Os mostraré pues lo que yo haré a mi viña. Con todo lo que había pasado, Él jamás dejó de llamarla mi viña. Y Él no nos ha dejado de llamar su amada. Pero esto que aconteció aquí, hermano, pudiera estar aconteciendo en algunas de nuestras vidas. Dios nos compró a cada uno de nosotros con precio de sangre. Y no nos compró porque fuéramos lo mejor de lo mejor. Pero Él vio a través de la fe, con los ojos de la fe, que tú y yo que estamos aquí sentados en este día, podíamos llegar a completar lo que Él tenía dispuesto para nosotros. No piense que usted llegó aquí simplemente porque alguien le predicó y listo. Usted llegó aquí porque Dios tenía dispuesto desde antes de la fundación del mundo. Él vio que usted que está aquí sentado, que iba a recibir la semilla en su corazón, usted podía traer el fruto que Él estaba esperando. Él no arriesgó la semilla diciendo, bueno, quién sabe si Olinda pueda, pero bueno, ahí se la tiro. Voy a arriesgarme, a ver, tal vez no, yo la verdad. No, Él lo hizo porque Él te vio que tú podías llegar, y que tú podías llegar, y que cada uno de nosotros podíamos llegar al final. Por eso Él nos despedregó, por eso Él cercó esta viña. Y damos gracias al Señor por las cercas que tenemos a nuestro alrededor. Y puso una torre allí en medio de esa viña. ¿Cuántos dan gracias a Dios por los atalayas fieles? Por las torres que hay en medio de nosotros, que son fieles para decirle, Carlos, a mí me parece que lo que estás haciendo no está correcto. Eso se llama fidelidad, se llama amor. En vez de estar hablando por detrás, decirle, Carlos, me parece que estás mal. Esos atalayas que hay en medio de nosotros, que a veces no nos gustan, pero que Dios los ha provisto como una seguridad en medio de nosotros. Y quiero aprovechar para decirle, hermano, tú y yo necesitamos aprender a ser fieles los unos con los otros.
Tú y yo necesitamos aprender a hablar las palabras del Espíritu de Dios, por el Espíritu de Dios. Cuando tú ves a un hermano que está en peligro, que está fallando, tienes que tener el coraje de parte de Dios para acercarte y traerle una palabra de atalaya. Porque muchas veces, hermano, hemos visto los problemas en medio de los hermanos. Hemos visto que un hermano está desviándose y hemos visto las cosas que están pasando a su alrededor y Dios nos las ha mostrado. Y nosotros, ¿qué hacemos? Porque la Escritura dice que si tú vieres que tu hermano está en algún problema y tú no lo llamares y lo apercibieres y le dijeres las cosas y él cayere y fuere afectado, Dios demandará eso de tu vida y de mi vida. ¿Dice así la Escritura? Pero si tú fueres fiel, hermano, y tú le dijeres a tu hermano y lo hablares, y si tu hermano digámoslo así, se arrepintiera, excelente. Pero si eso no acontece y él siguiere por ese camino, tú habrás salvado. Tu responsabilidad. Esa no es responsabilidad de los ancianos, es responsabilidad de cada uno de nosotros. De cada uno de los que estamos cerca el uno del otro, de aquellos que los ancianos no pueden ver, hermano, porque son tantos, de aquellos que están a nuestro lado. Esa es nuestra responsabilidad de fidelidad, de decirle, hermano, me parece que te estás desviando, me parece que lo que estás haciendo no es correcto, considéralo simplemente. No vas a discutir, no vas a tratar de convencer a nadie, no vas a tratar de ponerle una carga sobre él, simplemente le vas a decir, hermano, me parece que tus caminos no están bien. ¿Qué tanta fidelidad hay entre esposo y esposa? ¿Qué tanta fidelidad hay entre padres e hijos? ¿O qué tantas veces nos sentamos como Elí así y los hijos están haciendo lo que sea por allá y nosotros no los estorbamos al menos y les decimos no es correcto, que tomen la decisión que tomen, es cuestión de ellos, pero tú y yo estamos para instruirlos, para estorbarlos en los que están haciendo y decirles ese no es el camino. Fidelidad, hermano, fidelidad en cada una de nuestras vidas. Y hecho un lagar y esperaba que llevase uvas y llevó uvas silvestres. Versículo 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no hice en ella? ¿Qué está esperando que Dios haga hoy en usted, hermano? Cuando Dios lo ha capacitado y lo ha llenado de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que nos han sido dadas. Que Él nos capacitó, hermanos, para llegar a ser hechos hijos de Dios, como dice en Juan, y a todos los que le recibieron les dio el poder, los capacitó para llegar a ser hechos hijos de Dios en poder, en plenitud. ¿Qué está esperando usted en este día, hermano? Cuando Dios nos ha dado todas las cosas en Cristo Jesús en esta hora, y simplemente nos comportamos, como ya lo he dicho en alguna oportunidad, como el hijo mayor que se quedó en la casa, que cuando el hijo menor regresó y le hicieron fiesta, él le reclamó al padre y le dijo, padre, jamás me has dado un cabrito. Y el padre le dijo, hijo, ¿recuerdas que cuando tu hijo menor, tu hermano menor pidió su parte, yo les repartí a los dos? Porque dice la Escritura, y les repartió al menor y al mayor. Y el mayor, estando en la casa del Padre, estando en la iglesia, estando en los cultos, estando en las convenciones, jamás se dio cuenta de lo que el Padre le había dado. Por eso le reclamó y le dijo, Padre, a mí nunca me has dado ni un cabrito y a este le mataste el gordo. Y el Padre le dijo, hijo, todas mis cosas son tuyas. Cuando yo las repartí, todas mis cosas te las di. Puedes estar aquí en medio de la casa y no saber lo que Dios te ha dado. Puedes estar simplemente moviéndote como un siervo, como lo hizo ese joven mayor. Dice, te sirvo tantos años, no te defraudo en nada, asisto a todas las convenciones, hago tantas cosas, Señor. Y el Señor le dijo, pero yo te lo entregué. ¿Qué más se podía hacer en mi vida, en mi viña, que yo no haya hecho en ella?
Dios ha hecho cosas tremendas en nuestras vidas y está esperando que llevemos el fruto de acuerdo a lo que Él ha sembrado. Y usted dirá, pero si sembró un buen fruto, si la tierra fue buena, si la despedregó, ¿por qué entonces produjo uvas amargas? Porque cuando los frutales, las uvas, están en flor, cuando están en flor, están esperando la polinización de los que vienen a polinizar para producir el fruto. Tú y yo estamos como una flor y muchas veces estamos escuchando muchas cosas de allí afuera y permitimos que vengan muchas voces de afuera y polinicen nuestra flor. Y que polinicen nuestra flor y el fruto va de acuerdo a lo que tú y yo en esta hora estamos escuchando. Por eso tú y yo somos demandados de escuchar la voz del pastor en este día. Porque dice que hay muchos, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y la voz del extraño no oirán. Significa que van a venir voces de los extraños que van a querer polinizar tu flor. Y si tú y yo no cerramos, no, como dice la Escritura, no, la voz del extraño no oirán, sino que huirán de ella. La voz del extraño, que te está hablando cada día, que estás mirando cada día, en tu televisor, en tu celular, eso te está polinizando. Y está haciendo tu fruto amargo. Díganme otro amén. Gracias. Porque Dios está esperando de cada uno de nosotros un fruto. Amén. Y el fruto que tú y yo estamos para dar no es para nosotros mismos, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y muchos más que no están aquí escritos. Muchos frutos. Dios está haciendo que nosotros los produzcamos. Porque hay mucha necesidad allí afuera. Porque los frutos van a ser para las naciones que están allá afuera. Porque ellos están hambrientos y están esperando de un fruto para alimentar a las naciones. Cuando alguien se acerque a ti y vea la paz que hay en ti y te diga, Abraham, yo necesito esa paz que tú tienes. Yo necesito esa templanza, necesito esa entrega que tú tienes. ¿Qué hago? Y tú vas a poder decirle, ¿dónde se encuentra? En Cristo. Ellos están esperando un fruto. La creación está esperando un fruto. Última escritura en capítulo, en Hechos. En Hechos en el capítulo 10. Y quisiera que esto quedara en nuestros corazones en esta noche, en esta mañana, perdón. Taco, se me están oscureciendo los ojos. Tampoco. Y es cuando Pedro estaba allí orando en la azotea, no sé si recuerdan la historia, está allí en Hechos capítulo 10 solamente. Usted lo puede leer después, voy a hacer mención de algunos pasajes. Dice que cuando Pedro subió a orar en la azotea, tuvo una grande hambre. ¿A cuántos de ustedes les da una grande hambre cuando están orando? Es bueno considerar que Pedro le vino una hambre grande. Una hambre grande. Y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino una visión, un éxtasis. Y en esta visión,
Él veía que del cielo, amarrado de los 4 puntos, venía una sábana, un lienzo, y de ella venían muchos animales. El Señor dijo, bueno, ya que Pedro tiene mucha hambre, entonces le voy a mandar un poco de animales para que vea. Y le mandó un poco de animales allí a ese lugar, en ese lienzo, y le dijo, Pedro, mata y come. ¿Tienes mucha hambre? Mata y come. Y él dijo, Señor, jamás he comido nada inmundo. Había serpientes, había marranos, el marrano para nosotros no es inmundo. No. Van a matar 3 en estos días. Yo le digo, Señor, yo puedo comer ese marrano. Los marranos de San Marcos no son inmundos, ¿no? Y también van a matar una vaca. Y también van a matar cuy, que también era considerado no muy bueno. Pero sí es muy bueno. Para algunos, no, para algunos. Grande hambre. Tengo una grande hambre. Mata y coma. Más tarde. Y el Señor le dijo, mata y come. Señor, jamás he comido nada del mundo. Y dice, entonces en el versículo 15, volvió la voz la segunda vez y le dijo, lo que Dios limpió no lo llames tú inmundo. Y esto lo hizo por 3 veces. Y luego el lienzo fue levantado arriba. Pedro era muy relacionado con el número 3. El gallo cantó 2 veces y él lo negó 3. Cuando estaban al lago, en el lago, cuando él resucitó, el Señor tuvo que decirle 3 veces, ¿me amas, Pedro? 3 veces le dijo. Ahora tuvo que decirle 3 veces la misma visión. Y dice la Escritura que mientras Pedro, versículo 17, estaba dudando dentro de sí sobre lo que significaría la visión, es aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio preguntaron en la casa de Simón y llegaron a la puerta. ¿Y cuántos eran? 3. Eran 2 siervos y un soldado. Eran 3. Y Pedro todavía estaba dudando de qué era lo que significaba la visión. Cuando ellos llegaron allí, golpearon. Porque Cornelio había tenido una visión. Cornelio era un gentil, era un romano, era, pudiéramos decir, uno de los que había bajado en medio del lienzo allí, de aquellos con los cuales los judíos no podían tener relación, no podían entrar a su casa porque se contaminaban. Pero Dios le mandó una visión a Cornelio, y Cornelio en la visión, o sea, cuando Dios le da a uno una visión, y me parecía increíble, porque cuando Dios le habla a uno algo, Dios se lo habló a Cornelio de una manera muy tremenda, y le dijo, ve y manda a llamar a Pedro, el cual se encuentra en Jope, en casa de un Simón curtidor que se encuentra al lado del mar. Específico. Cuando Dios nos habla algo específico en nuestras vidas que tenemos que hacer, Él lo dice así, así, así y así. Usted váyase de pronto, en vez de irse para Jope, porque no, de pronto el Señor se equivocó. No, el Señor no se equivoca. Allá llegaron los 3 y estaban buscando a Pedro. Y cuando Pedro todavía estaba dudando de la visión, dice en el versículo 19, entonces el Espíritu le dijo, he aquí 3 hombres te buscan, verso 20, levántate y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Y ya Pedro empezó a entender de qué se trataba el asunto. Y les preguntó, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Y le contaron toda la historia de Cornelio. Y entonces los hizo pasar a la casa de Simón el curtidor, cosa que también estaba prohibida de que un gentil entrara en la casa de los judíos. Y por supuesto los que estaban allí
en ese lugar, en Jope, los hermanitos que acompañaban a Pedro eran demasiado legalistas, eran tan legalistas que cuando Pedro regresó le dijeron, pero Pedro, ¿usted qué hacía metido en la casa de una persona como esa, de un gentil? Eran bien legalistas. No hay aquí de esos. Pero cuando entonces él estaba hablando con Cornelio, cuando Cornelio salió a recibirle, lo primero que le dijo fue, Cornelio, usted sabe que nosotros a los judíos nos es prohibido tener comunión con los gentiles, pero Dios me dijo y me mostró que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual he venido así sin replicar. Y le preguntó, ¿por qué causa me has hecho traer? Otra vez le pregunta. Y él le dice, le contó otra vez toda la historia. Y en el versículo 13 al final dice, porque Dios, dice, estamos aquí en la presencia del Señor para oír todo lo que Dios te ha mandado. Y empezó Pedro a compartir con todos los que estaban allí, que eran muchos de la familia y amigos, y cuando él empezó a compartir de la crucifixión del Señor, del sacrificio, y cuando él estaba compartiendo, dice la Escritura, que todos los que estaban en ese lugar empezaron a hablar en lengua, empezaron a glorificar a Dios, fueron bautizados por el Espíritu de Dios, hermanos. Y Pedro dijo, ¿qué impide ahora que a estos que han recibido el Espíritu los podamos bautizar en agua? Yo me imagino que los 6 judíos que habían venido con Pedro estaban atónitos. De hecho, decían, ¿cómo es posible? Sobre los gentiles es derramado el Espíritu Santo. Sí. ¿Cuál es el punto que en esta hora quisiera terminar? El punto es que hay muchos Cornelios allí afuera que están clamando y gimiendo, esperando por un Pedro que esté disponible en las manos del Señor. Hay mucha gente allí afuera que está anhelando escuchar lo que tú y yo escuchamos, hermano, que están anhelando tener lo que tú y yo tenemos, que están esperando, están anhelando lo que el Espíritu del Señor nos ha estado revelando por tantos años. Pero muchos de nosotros estamos tan satisfechos en nuestras vidas, preocupados solamente por nosotros mismos, por nuestra familia y listo, absolutamente nomás, sin darnos cuenta, de hermanos, que hay muchos que son gentiles, que son gente que no conocen a Dios, muchos de ellos que están allí afuera, que están andando en pecado, que están andando en fornicación, en adulterio, en robo, en asesinato y en muchas cosas más que tú y yo no desconocemos, porque la maldad en el mundo ha llegado a extremos, hermanos, donde tú y yo simplemente hablamos de los pecados de los cuales acabo de mencionar, pero no nos damos cuenta de las tinieblas tan tremendas que el enemigo tiene sembrado en aquel lugar, hermanos. Hay mucha gente que está allí afuera, a los cuales tú muchas veces menospreciamos y decimos, yo jamás me juntaré o le hablaré con él porque es inmundo, porque no me es permitido. Y yo quiero decirle en esta hora, si usted y yo somos de aquellos que hemos sido llamados para redimir la creación que vamos a redimir no es la creación que está sana, no es la creación que no tiene problema, es la creación que no tiene a Dios y que está sumida en profundas oscuridad y tinieblas. No le quiero decir que se vaya ahora y se meta a los antros por allá, a los huecos por allá y que empiece a meterse por allá. Lo que quiero decirle es que Dios está buscando un pueblo que se pare en medio de la brecha, como dice Ezequiel, creo que dice, ¿quién hay que se pueda parar en medio de la brecha? Que pueda levantar un muro y que se pueda parar en medio de la brecha en favor de la tierra. Eso dice la Escritura, en favor de la tierra, en favor de una creación que está allá afuera,
Que se pueda parar como se paró Moisés y dijo: Señor, no destruyas a este pueblo, por amor a tu nombre no lo destruyas, Señor. Y Dios no lo hizo. ¿Quién hay de nosotros que se pueda parar en esta hora y decir: no importa lo que me toque pagar a mí el precio, pero yo sé que hay allá gentes que están padeciendo mucho más de lo que tú y yo tal vez estamos padeciendo y pasando? Y simplemente nos quedamos diciendo: es que no somos sino nosotros y nosotros y no más. No, hermano, hay mucha gente allí afuera que está esperando por la manifestación de Cristo. ¿Cuántos tienen a Cristo en esta hora en sus corazones? Amén. ¿Y cuántos saben que Cristo en usted es la respuesta para esa generación que está allí afuera? Usted es la esperanza para esa generación. Cristo en usted, la esperanza para esa creación que está allá afuera. Ellos están esperando ver a Cristo en usted. Por eso la Escritura dice que Cristo es la esperanza. Es lo que hay dentro de ti, es la esperanza para una creación que está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Hay muchos allí afuera, hermanos, que están esperando quien se pare y levante un muro. Que cuando Nehemías llegó a la ciudad para ver los muros caídos, dice la Escritura que él salió de noche y miró con dolor lo que había acontecido. Los muros estaban destruidos. Y él empezó a animar al pueblo. Y dice que después de que él empezó a animar al pueblo, lo puede leer ahí en Nehemías, no lo voy a leer, dice: y entonces se levantaron los sacerdotes y edificaron el muro. Y se levantó después este y edificó su parte. Y se levantó el otro y edificó su parte. Y se levantó este y el otro y edificaron su parte. De manera que el muro que había estado destruido por muchos años, hermano, fue terminado en 52 días. Porque cuando hay en nuestros corazones una disposición, hermano, y cada uno de nosotros nos preocupamos no por el muro de mi hermano, no por el muro de mi hermana, y andamos mirando: uy, hermana, su muro anda como caído. Hermano, mire que su muro está malo, su muro tiene un hueco. Necesitamos preocuparnos primero por nuestro muro y después entonces ser atalayas y decirle a nuestros hermanos: vamos y edifiquemos juntos, hermano. Pero cuando ellos vean que tú y yo nos levantamos a edificar, ellos se van a levantar también. Y cada uno va a hacer su parte. Y cada uno va a levantar su puerta. Y cada uno va a edificar su muro. Y después les dice: sean valientes. Y luchen porque los enemigos vinieron. Y luchen por sus familias, por sus esposas, por sus hijos, por sus hermanos, por sus casas. Y cada uno tenía una espada y un palustre. Y trabajaban el uno por el otro, cuidándose el uno al otro. Yo edifico mi muro y yo estoy seguro que mi hermano lo está edificando al lado. Los 300 de Gedeón estaban alrededor del monte de noche. No se podían hablar, no se podían ver. Tenían una antorcha, pero estaba oculta en un cántaro. Y tenían una espada, y cuando oyerais sonar las trompetas, ellos tenían que quebrar el cántaro. Pero ellos tenían que tener la certeza en sus corazones de que el que estaba al lado también estaba esperando lo mismo. Aleluya. Ese que está ahí a tu lado, aunque tú no veas la luz muchas veces, está en lo profundo de ese cántaro. Y está llegando la hora cuando esta trompeta está sonando. Nuestros cántaros tienen que estar quebrados y su luz tiene que estar brillando. Que el Señor nos bendiga. Que seamos fieles en esta hora. Fieles al Señor en todo lo que Él nos ha llamado. Amén.